los cantos. Las alabanzas nos transportan, nos ayudan para prepararnos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Imagínese usted, el rey David, todos esos salmos tan bonitos. Cuán grande es nuestro Dios y cuán misericordioso es nuestro Dios. El libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, el verso 22 y 23, dice que las misericordias de nuestro Dios son nuevas cada mañana. Hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos esta tarde para juntos darle gracias a nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno para con nosotros. Nuestro Dios nos ha bendecido esta semana, nuestro Dios nos cuida y uno de sus mandamientos dice que el séptimo día debemos de guardar reposo para nuestro Dios. Y venimos nosotros aquí a este lugar para saludarnos, pero sobre todo para darle gracias a nuestro Dios. Y el Salmo 133 dice que aquí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Hermanos, hoy vamos juntos a estudiar el tema que lleva por título El poder de la oración. Vamos a estudiar juntos cómo un rey que sirvió a nuestro Dios es un ejemplo en el Antiguo Testamento que nuestro Dios pone para usted y para mí. Si nosotros servimos a nuestro Dios, ¿cuáles van a ser los beneficios? ¿Cuáles van a ser las bendiciones que nuestro Dios nos va a dar a usted y a mí? Yo les invito a buscar en nuestras Biblias el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 18, y vamos a empezar a leer en el verso 1. Segunda de Reyes, capítulo 18, el nombre de este rey es Ezequías, y el nombre de Ezequías quiere decir Jehová fortalece. Ese es el nombre de Ezequías, Jehová fortalece. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 1, dice así: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Verso 2, y cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Dice aquí que este rey hizo lo bueno delante de Jehová. Cuando usted y yo hacemos lo bueno delante de Jehová, les decía, vamos a ver cuáles son los resultados. Pero vamos a ver cómo se comportó su padre, que también fue rey. Dice aquí en el versículo 1 que su nombre de su papá se llamaba Acaz. Y está ahí 2 páginas más atrasito, una en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 16. Dele vuelta a su Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 1 y 2. Dice Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 1: en el año 17 de Peca, hijo de Ramalais, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. ¿Y qué dice? Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Su papá del rey Ezequías no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Usted ha escuchado eso, que en ocasiones cuando le habla uno a alguien la palabra de nuestro Dios, dicen, es que mi religión es esta porque la que me enseñaron mis padres. Yo he platicado con algunas personas y dicen, a mí me gusta mucho la cerveza porque a mi papá le gustaba y a mi abuelo también le gustaba y a mis hijos también le gustan. Hermanos, nos damos
cuenta aquí que se puede romper esa maldición, que si nosotros decidimos servir a nuestro Dios, así nuestros padres no lo hayan hecho, a nosotros nos va a ir bien. El papá del rey Ezequías, el rey Acaz, no hizo lo bueno delante de Jehová, pero el rey Ezequías sí lo hizo. Vamos a seguir leyendo en Segunda de Reyes capítulo 18 y vamos a leer el verso 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Verso 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Recuerdan ustedes la serpiente de bronce? Cuando el pueblo de Israel había muchas serpientes, muchas culebras, y los mordían a ellos y morían. Entonces nuestro Dios le dijo a Moisés: haz una estatua de bronce, una serpiente, y quien la mire y que sea mordido por esas serpientes, por esas culebras, no va a morir. Y eso sucedió. Bueno, la tenían aquí, aún todavía estaba ahí esa serpiente de cobre. Entonces el rey Ezequías, ¿saben qué es lo que hizo? La destrozó. Y dice que solamente le llamó que era una estatua de bronce o de cobre solamente. Vamos a seguir leyendo más adelante. Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos. Estoy leyendo el verso 4. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó Neustán. Neustán es lo que quiere decir una estatua o serpiente de bronce o de cobre. Verso 5 dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ni después ni antes hubo un rey como él. El rey Ezequías hizo todo lo recto ante los ojos de nuestro Dios. Destruyó todas las imágenes que su padre había puesto. Seguimos en el verso 6. Dice: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, prescribió a Moisés. Verso 7. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hermanos, el rey Ezequías, dice la Biblia, ni antes ni después hubo un rey como él. Pero leíamos al último que dice que él se rebeló contra el rey de Siria y no le sirvió. Ese es un problema muy serio. Vamos a hacer un poco de historia y yo les voy a explicar a usted parte de la historia, y después le voy a dar la cita donde usted en su casa puede leer, porque son 3 o 4 capítulos completos grandes que si yo me pongo a leerlos aquí, estoy seguro que se me van a empezar a dormir. Así que yo de aquí veo quién tiene sueño, y cuando vea que alguien empieza a cerrar los ojos, voy a alzar un poquito la voz, o puedo poner una silla aquí que me ayude a leer. Así que yo les voy a contar la historia. Usted haga de cuenta que está en el cine mirando, transpórtese conmigo a aquellos tiempos y a lo que está pasando. Y luego yo le doy los capítulos y usted en su casa lo lee. Esta es parte de la historia. Bueno, el rey Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria. Hermanos y hermanas, Asiria era un imperio. ¿Recuerdan ustedes como Roma? Bueno, lo que pasaba era que Asiria, el rey de Asiria,
les cobraba impuestos y impuestos muy altos a las ciudades que estaban cerca de Asiria. Y quien no lo pagaba y no lo quería pagar, los conquistaba. Entraban, y cuando entraban ahí a la ciudad, lo que ellos hacían, todo el ejército, era un ejército muy poderoso que tenían los asirios. Ellos entraban, ellos destrozaban la ciudad, se mataban a los habitantes, a los que querían se los llevaban presos, agarraban el oro, agarraban todas las piedras preciosas que había, se iban y quemaban la ciudad. Eso es lo que hacían. Y Judá era muy pequeña comparada con Asiria. Es como en el tiempo de hoy, Rusia con Ucrania. Así eran. Entonces, antes los reyes anteriores, su papá de Ezequías, pagaban un tributo y les servían al rey de Asiria, y eso los mantenía bien. Pero el rey Ezequías decidió no ayudarlo más. Y cuando eso pasó, el rey de Asiria se enojó mucho. Tanto se enojó que le dijo: yo voy a sitiar la ciudad, yo voy a entrar a la ciudad. Anteriormente, hermanos y hermanas, en ese tiempo las ciudades se construían muros alrededor para que no entraran personas malas, y solamente había una puerta donde estaba el guardia allí, y esa puerta solamente por ahí las personas podían entrar y podían salir. Y había una persona allí con con un cuerno, que cuando los enemigos venían, ese tocaba el cuerno muy recio, y entonces todas las personas venían a defender a su ciudad. Eso era lo que estaba pasando. Se enojó mucho el rey de Asiria. El rey Ezequías fue un rey que hizo lo recto delante de nuestro Dios, y también modernizó la ciudad. Era una ciudad que tenía muy poca agua, y dice la Biblia que él hizo como un túnel muy grande donde pasaba agua alrededor de la ciudad. Entonces llega el rey de Asiria a los muros y le dice alrededor de la ciudad, mandó mensajeros, y también fue el rey, y les dice: díganle al rey Ezequías que si su Dios lo va a salvar, que le pregunte a los de las más ciudades si sus dioses los ha salvado de mi mano. Quien no paga mis impuestos y quien no me sirve, yo lo conquisto. Y voy a llegar y todos ustedes van a morir. Hermanos y hermanas, algo desesperante. Toda la gente estaba espantada, mas sin embargo, el rey Ezequías, cuando mandó a quitar todas las estatuas, él restableció el templo y los servicios empezaron a hacer. Los sacerdotes no estaban, empezó a llamarlos y les dijo: vamos a empezar nuevamente a abrir el templo. Se abrió el templo, y dice que los holocaustos y los sacrificios estaban seguidos, y había muchos servicios. Había varios años que no se había celebrado la Pascua. Incluso se celebró la Pascua, y se celebró la Pascua un mes más adelante, porque aún ellos no estaban listos. Todo el pueblo y el rey estaban sirviendo a nuestro Dios. Cuando fueron amenazados por el rey de Asiria a muerte a toda la ciudad, todos los mensajeros y las cartas que le llegaron, el rey también se puso triste, se puso muy triste porque estaban amenazados. Pero ¿saben ustedes lo que el rey hizo? Lo que el rey hizo, vamos a buscar ahí mismo en Segunda de Reyes capítulo 19, solamente vamos al capítulo 19 y vamos a leer el verso 14. Todas las cartas que le habían llevado al rey
diciendo que iban a entrar para eliminarlos. ¿Qué fue lo que hizo? Los embajadores le habían mandado cartas del rey de Asiria. Segunda de Reyes capítulo 19 verso 14 dice de esta manera: y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y extendió Ezequías delante de Jehová. Llegó el rey y llevó las cartas al templo, y dice la palabra de Dios que las abrió y las puso enfrente en el templo. ¿Y qué fue lo que hizo? Verso 15 dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios, Dios de los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye las palabras de Sanquerebí, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Verso 17. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino que la obra de manos de hombre, de madera o piedra, por eso los destruyeron. Sigue la oración del rey Ezequías en el verso 19. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Verso 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sanquerebí, rey de Asiria, he oído. Hermanos, el profeta Isaías estaba en ese tiempo, él era el profeta. Dios envió al profeta Isaías a decirle al rey Ezequías: Jehová ha escuchado tu oración. Jehová los va a proteger a toda la ciudad. ¿Y saben qué es lo que hizo? Ahí mismo en el capítulo 19 donde estamos, en el verso 34, escuchen lo que nuestro Dios dice en la respuesta de oración del rey Ezequías. Verso 34 dice así: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Verso 35. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran, ¿qué? Cuerpos muertos. En una noche el ángel de Jehová mató 185,000. Entonces Sanquerebí, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisro, sus hijos Adramalé y Saracer, sus hijos, lo hirieron espada y huyeron a la tierra de Arad, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Hermanos, nos damos cuenta cómo nuestro Dios protegió a la ciudad de Judá porque su pueblo le servía, porque su rey le servía. Era enorme el imperio para poder pelear ellos solos. Pero lo que el rey hizo fue al templo y hizo la oración y enseñó las cartas. Señor, este es el problema que yo tengo. ¿Qué es lo que debo de hacer? Ayúdame. Se puso en las manos de nuestro Dios, y nuestro Dios no solamente lo libró del rey, sino que mató a sus soldados del rey de Asiria, y también murió el rey de Asiria. Hermanos y hermanas, si usted y yo
tenemos algún problema, alguna enfermedad o alguna necesidad. Este es un ejemplo muy grande cómo debemos de pedirle a nuestro Dios, así como lo hizo el rey. Pero, siguiendo con la historia del rey, pero, pasó algo aquí. Vamos a leer ahí mismo donde estamos en Segunda de Reyes, pero ahora el capítulo 20. Recuerden que Ezequías se llama el rey. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1. En aquellos días Ezequías, ¿qué le pasó a Ezequías? Cayó enfermo de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás, ¿qué? Y no vivirás. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Un rey que servía a Dios, una ciudad que servía a Dios, pero dice la Biblia que cayó enfermo de muerte. Hermanos, muy triste. Cuando los doctores dicen que tenemos una enfermedad terminal y que vamos a morir, nos ponemos tristes. Pero nuestro Dios tiene la última palabra. Pero aquí Dios estaba diciendo que el rey iba a morir. O sea que si el rey dijo: ordena tu casa porque vas a morir, es que iba a morir. Aquí, aunque los doctores dijeran diferente, nuestro Dios había dicho: ordena tu casa porque vas a morir. Verso 2. ¿Qué es lo que hizo este rey? Dice: entonces él volvió su rostro a la pared, ¿y qué hizo? Y oró a Jehová y dijo, verso 3: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Hermanos, esta es la importancia de que usted y yo estemos siempre bien con nuestro Dios. Si nosotros vivimos siempre en el camino de nuestro Dios, guardamos los mandamientos y hacemos su voluntad, como lo hacía este rey, cuando estaba enfermo, él le dijo: Señor, recuerda que yo he andado siempre en tus caminos. Él pensaba que el profeta Isaías, cuando lo fue a visitar, probablemente iba a orar por él, o probablemente le iba a dar alguna palabra de aliento, pero no fue así. Le dijo: ordena tu casa porque vas a morir. Y luego se fue. Pero el rey oró a nuestro Dios y le recordó que había hecho lo bueno delante de él. El verso 4, vamos a ver qué sucedió. Dice en el verso 3 que lloró Ezequías con gran lloro. Quiso decir que lloró mucho, lloró fuerte. Y el verso 4 dice: antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano al tercer día. Subirás a la casa de Jehová. Hermanos, nuestro Dios contestó la oración. Dice que aún no salía de su casa, de su propiedad del rey. El profeta Isaías dice que estaba en el patio de su casa, cuando vino palabra de nuestro Dios al profeta y le dijo: regrésate,
dile al rey príncipe de mi pueblo. Imagínense, hermanos y hermanas, que nuestro Dios nos llame así. Dice, dile al rey príncipe de mi pueblo que yo he escuchado su oración. Y dice, y lo sanaré. Y vamos a ver qué más dice. Verso 6. Y añadiré a tus días, ¿cuántos años? 15 años. Y te libraré a ti, a esta ciudad, de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, toma masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Nuestro Dios contesta las oraciones. Aquí vemos en este rey como dos situaciones muy grandes, como dos problemas muy difíciles. En ocasiones usted y yo como humanos ya no podemos hacer nada, pero nuestro Dios sí puede. Cuando estaba sitiada su ciudad y iban a entrar los soldados, nuestro Dios la protegió. Llevó las cartas al templo. Cuando él estaba enfermo, oró a nuestro Dios y nuestro Dios escuchó la oración también. Es un ejemplo muy claro cómo trabaja nuestro Dios. Usted y yo, como hijos de Dios, en ocasiones nos ponemos tristes cuando tenemos problemas. Yo he visto amigos pastores, yo he visto amigos ministros que cuando tienen una enfermedad o cuando tienen un problema grande, se ponen tristes. Y es normal, somos humanos. Pero lo que debemos de hacer, debemos de orar a nuestro Dios. Cuando usted y yo ya no podemos, somos sus hijos. Y nuestro Dios nos conoce. Y tenga usted la seguridad que así como ayudó, como sanó al rey Ezequías, lo hará con usted y lo hará conmigo. Porque somos hijos del mismo Dios. Es el mismo Dios al que en esta tarde usted le estuvo cantando estas alabanzas. Es el mismo Dios en que en las mañanas usted confía en Él. Un rey muy joven. Dice la palabra de Dios que empezó a reinar cuando tenía 25 años. Y que reinó 29 años. A los 54 años murió. Pero cuando estaba enfermo de muerte, que le llevaron la noticia, tenía 39 años de edad. Yo no sé cuántos años tenga usted. Yo digo que no tengo muchos, pero a veces me siento que sí. Pero nuestro Dios siempre nos ayuda y nuestro Dios siempre nos fortalece. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, andaba con sus discípulos y les dijo, vayan y pasen al otro lado del mar. Yo en un rato llego allá con ustedes, allá los alcanzo. Y nuestro Señor Jesucristo se puso a orar y se puso a platicar con las demás personas y se hizo tarde. Tipo 2 o 3 de la mañana. Y sus discípulos eran pescadores, ellos conocían el mar mucho. Empezó una tormenta muy fuerte. Iban en una barca. Y la barca empezó a moverse. Y los discípulos empezaron a tener miedo. La tormenta empezó a venir aún más fuerte. Y la barca se movía más fuerte. Todos pensaron que iban a morir. Tipo 4 de la mañana.
entre la tormenta y las olas del mar muy grandes. Miran que alguien se acerca, pero estaba todo oscuro. Y dijeron, ese es un fantasma. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo les dice, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro, recuerdan a Pedro, Pedro les dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya caminando hacia ti sobre el agua. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, Pedro, ven Pedro. Y Pedro se levanta y empieza a caminar. Un paso, 2 pasos y se empieza a hundir. Y Pedro empieza a tener mucho miedo. Y nuestro Señor Jesucristo pone su mano y lo saca del agua ya casi de adentro del mar. Y le dice, Pedro, qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? Y después el viento se calmó. Hermanos y hermanas, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el que intercede por nosotros ante el Padre. Si usted y yo tenemos problemas y necesidades o enfermedades, debemos de llevarla a nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Yo les decía el sábado pasado, antes de la oración final, que un amigo de nuestro Señor Jesucristo murió. Y su hermana del amigo de Jesucristo lo fue a ver y estaban como a 3 días de camino. Y le dijeron, Señor, tu amigo al que tú amas ha muerto. Y estaban muy tristes. Pero todavía nuestro Señor Jesucristo se tardó allá en aquel lugar otros 2 días más. Seguro se enojaron y han de haber dicho, si enseguida que le avisamos hubiera venido, tal vez hubiera podido hacer algo. Nuestro Señor Jesucristo cuando llegó y le dice, ¿a dónde está? Y antes las personas que fallecían se enredaban con vendas y luego las ponían en una cueva y se tapaba con una piedra grande. Tenía 3 días muerto el amigo de Jesucristo. Y le dice, quiten la piedra. Y le dice, no Señor, ya huele mal, ya hiede, ya murió, ya tiene 3 días. Y dice, quiten la piedra. Quitan la piedra. Y Jesucristo dice estas palabras y le grita, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y dice la palabra de Dios que Lázaro empezó a caminar con todas esas vendas. Y antes que pasara eso, Jesucristo, el Hijo de Dios, le dice a su hermana, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego dice la palabra de Dios en Juan capítulo 11, verso 25 y verso 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le pregunta, ¿crees esto? Ahora yo les pregunto a ustedes, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo y somos hijos de nuestro Dios, nosotros no vamos a morir eternamente. ¿Creemos esto? Amén. Yo sí creo esto.
Usted y yo también. La palabra de Dios dice, allá en ese texto tan conocido por todos, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dice que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, que dice no, mas tenga ¿qué? ¿Y qué es vida eterna? Es vivir por siempre. Usted y yo tenemos los años contados aquí en este mundo, pero no vamos a morir eternamente. Así como nuestro Señor Jesucristo le preguntó a la hermana de Lázaro, ¿crees esto? También nos preguntan nosotros, ¿crees esto? Nosotros sí creemos esto también. Todos tenemos nuestro tiempo, pero nuestro Dios es el que dice cómo, cuándo y a dónde. Así que nosotros debemos de ponernos en sus manos. Vamos a ponernos de pie, hermanos y hermanas. Nuestro hermano César el día de mañana se va a nuestro país vecino, a México. Yo creo que todos nosotros sabemos, él ha sido diagnosticado con una enfermedad incurable que no tiene cura para los médicos. Pero eso es lo que han dicho los médicos. Nosotros confiamos en nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que nuestro socorro viene ¿de dónde? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo le voy a pedir a nuestro hermano César que pase acá enfrente y voy a pedirles a ustedes que hagamos acá un círculo, hermanos. Vamos a orar por nuestro hermano César, vamos a pedirle a nuestro Dios. Vamos a hacer dos oraciones. Yo voy a hacer una oración y luego nuestro hermano Fran va a hacer otra oración también. Yo les pido a ustedes que pasen acá enfrente. Vamos a hacer un círculo y vamos a orar por nuestro hermano César. Vamos a interceder hacia nuestro Dios y a pedirle, si usted puede tomar su mano, está bien. Nuestro hermano César ha sido diagnosticado con una enfermedad incurable, pero nosotros confiamos en nuestro Dios. Nosotros creemos que así como el rey Ezequías, nuestro Dios le hizo el milagro, Dios es un Dios de milagros, hermanos. Vamos juntos a orar. Yo voy a hacer una oración y después nuestro hermano Fran también lo va a hacer. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por tu palabra. Escuchábamos, Señor, cómo tú te manifiestas, cómo tú, Señor, bendices al que te sirve y al que te es fiel, como lo hiciste, Señor, con el rey Ezequías y con el pueblo Judá. Gracias, Señor, por tu palabra. Esos nos sirven ejemplos claros cómo nosotros debemos de confiar en ti y siempre seguirte, pero sobre todo vivir tu palabra. Hoy, Señor, este grupo de hermanos que estamos aquí juntos, todos oramos en un mismo pensamiento, en una misma oración. Te pedimos, Señor, misericordia por nuestro hermano César. Los doctores le han puesto un tiempo de vida, pero, Señor, tú eres el doctor de doctores. Nosotros, Señor, hoy en este día, lo ponemos en tus manos, Señor, y clamamos en nuestra oración, Señor, que tú tengas misericordia de él, que tú seas en su viaje, que tú seas con su familia, Señor, allá donde él va a llegar, que tú le proveas los medios para poder sobrevivir. Sé con él, sé con su familia. Señor, nuevamente te pedimos, Señor, que tengas misericordia de él. Oramos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Frank.